Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Promoción 74 del Colegio Municipal. Compañeros y compañeras, docentes, profesoras del Colegio San José Cúcuta de la jornada de la tarde. A mis hermanos de la Iglesia Cristiana, a mis alumnos del colegio, a mis alumnos de escuela dominical allí de la Iglesia Cristiana, a mi familia de carne y sangre, a mi familia de la fe, a mis vecinos, compañeros, amigos. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio. Correcto, el profe Ramón. Estoy acá porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad de hablar de esa palabra viva y eficaz, por los testimonios que tenemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos y de lo que hemos visto también. Toda esa palabra de Dios nos exhorta, nos edifica, nos consuela, es decir, que nos hace crecer, nos hace renovarnos cada día para tener esa comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi amado Salvador Jesucristo. La historia que el Señor me regala para compartirla a ustedes está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Es una historia muy conocida por el pueblo de Dios. Es la bondad hacia Mefibosé. Entonces empiezo por decirles que Mefibosé era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl, del rey de Israel. Jonatán tenía más hermanos, por supuesto. Jonatán se hizo muy amigo de David. Cuando hubo esa matanza cruel, salvaje, en la cual murieron el rey Saúl y los 4 hijos, o sea, entre ellos Jonatán, entonces cuando entraron al palacio, la muchacha de servicio, la niñera, cogió a Mefibosé, que era el niño, el hijo de Jonatán. Tenía 5 años de edad. Y la señora, la muchacha, por cogerlo y salir corriendo y protegerle la vida y la de ella, huyeron desesperadamente y se enredó y al niño se le cayó. Se le cayó de sus brazos y el niño quedó lisiado de sus 2 pies para toda la vida. Por lo tanto, el niño Mefibosé quedó huérfano de abuelo y de padre, por supuesto la demás familia. Quedó huérfano, pobre, solo, y fue a parar a vivir en una población llamada Lodebar. Lodebar era el pueblo, allá iban a parar todos los lisiados, todos los paralíticos, los cojos, los ciegos. Allí era un pueblo olvidado, un pueblo de tristeza, de dolor, de hambre, de miseria. Y allá fue a parar Mefibosé, o sea, se le cambió la vida totalmente, le dio un giro de 180 grados. Después de vivir en el palacio del rey, era heredero del reino, era hijo de, repito, de Jonatán, y Jonatán era el hijo del rey Saúl.
En esa matanza entonces el niño quedó huérfano y quedó viviendo allá. Pasaron muchos años, se calcula que más de 20 y pico de años, y asumió como funciones, ya estaba como rey. Entonces David, el rey David, muy buen amigo con Jonathan, pero el papá de Jonathan, el rey Saúl, no podía ver a David. Pues, sin embargo, esos dos muchachos hicieron buena amistad y un día se levantó el rey David allá en su palacio y vino a su memoria, a sus recuerdos, la vida de Mefibosé, o la vida de Jonathan, y llamó a uno de sus criados, a uno de sus servidores, y preguntó que si alguien sabía dónde había un heredero, uno de la familia real del rey Saúl, de Jonathan. Y alguien le dijo: sí, ha quedado un heredero y se llama Mefibosé. Y entonces el rey David interpeló y le dijo: ¿dónde vive? Dijo: vive en Lodebar. Decirle Lodebar era lo peor, lo más triste, lo más doloroso, unas condiciones paupérrimas. ¿Cómo hacer? No, vaya y dígale que yo lo llamo. Y le dice el sirviente, el ayudante, le dice: qué pena, mi rey, pero yo no puedo decirle que él venga, porque él no puede venir por sus propios medios porque está lisiado. Él no puede caminar. Entonces le contó la historia. Entonces, sin embargo, el rey David mandó el carruaje para que lo trajeran la caballería. Va y me lo traen. Cuando fueron a buscarlo, entonces Mefiboset pensó: ya viene a matarme a mí también. Le dijeron: no, que el rey te mandó a llamar, que vaya. Y lo trajeron. Y se le presentó. Le dijo: ¿es usted Mefiboset? Dijo: sí, yo soy Mefiboset. ¿Quién es usted para que me mire que yo soy como un perro? Esa era la condición que tenía Mefiboset, de esa vida miserable, sucia, abandonada, lisiada. Dijo: ahora acá usted va a vivir en el palacio, aquí con los míos, y todos los días tú cenarás en mi mesa, todos los días. Que a uno le digan que venga a comer un día, un fin de semana, uno se contenta, pero ahí dice la palabra: y tú cenarás todos los días conmigo en la mesa. O sea, con el rey, con los hijos del rey, los hijos del rey David, era un privilegio. Cuando estaban sentados en la mesa, el mantel cubría las imperfecciones de Mefiboset y se veía tal vez como uno de sus hijos. Esas imperfecciones que nos cubre se llama la gracia del Señor. Por eso, desde que estemos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo, aunque estemos lisiados, Él nos da vida y vida en abundancia. Hoy en día esa historia aplica en el campo espiritual. Hay gente que está viviendo una vida espiritual allá en Lodebar. Viven como lisiados espirituales, porque son ciegos espirituales, porque no pueden ver que la paga del pecado es muerte. No pueden ver que el amor de Dios
es grande para con sus hijos. No pueden caminar derecho porque están paralíticos espirituales. Andan torcidos en el caminar y en el trajinar diario, con unos hogares descompuestos, con unas familias disfuncionales, con los hijos, repito, en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en la violencia, en la corrupción, etc. Es decir, allí está presente el pecado. Por eso el Señor Dios Todopoderoso también te manda a llamar. Es decir, que el Rey te manda a llamar para que salgas de esa condición triste de lo de bar y lo manda a traer con esa mirada de amor, con ese poder de la palabra, que usted ha escuchado palabras de vida y sin embargo no quiere atender a ese llamado. Lo ha mandado a llamar como me mandó a llamar a mí, que llegué después de los 50 años de edad. No entiendo, pero eso se llama la misericordia del Señor. Lo importante es disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento y decirle: Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad suya es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero que tú me limpies por dentro y por fuera, y que todos los días, Señor, seamos para ti y presentar para ti este cuerpo vivo, santo y agradable, que es el culto racional. Es decir, todos los días somos un culto vivo, santo y agradable para el Señor. Por eso el Evangelio nos señala que nosotros vamos al templo, pero cuando salimos de allá seguimos siendo templo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que yo voy a la iglesia, aquella iglesia de ladrillos, de puertas, de ventanas, de techo, pero que cuando salgo yo sigo siendo en la iglesia de Cristo. Yo soy miembro de esa iglesia de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza visible. Lo que nos dice el Señor cuando nos manda a traer, nos manda a llamar, es que vivamos dentro del palacio con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estamos seguros. Allí tenemos comida en abundancia, que es la palabra de Dios. Ese maná del cielo, esa es la comida, es la palabra de Dios, la que nos fortalece, la que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Esa palabra me confronta a caminar con Él, a decirle: Señor Dios mío, tenga misericordia de mí y de mis seres amados. Ese es vivir en el reino. El reino de Dios, ese palacio espiritual. Ese reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y que los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, entonces reinaremos ahí en ese palacio espiritual en Cristo Jesús para esta vida. Reinaremos en vida para luego ir a reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Por eso, dentro del palacio, dentro de ese palacio espiritual, el Rey de Reyes responde por nosotros. Él nos da también la vestidura de salvación. Nos coloca esa vestidura especial, la armadura de Dios, que es la espada, que es la palabra de Dios, que es la fe, o sea, la espada de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinturón, las sandalias
todo nos lo da el Señor, siempre y cuando vivamos dentro de ese reino espiritual. Él responde por nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Pero repito, si estamos bajo la cobertura, si moramos, el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. El problema es que esto es continuo, es permanente, y que adentro en el palacio espiritual tenemos promesas, tenemos privilegios, tenemos bendiciones, y la gloria de Dios se derrama en nosotros, porque Él siempre tiene la ventana de los cielos abiertas para todos y cada uno de nosotros, de sus hijos, aquellos que le hemos recibido a mi Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Redentor, aquel que fue a la cruz del Calvario y murió por usted y murió por mí, y que vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces ya el Señor te está llamando para que disfrute de ese privilegio, de esa vida, y salga de lo de bar, que ese no es su puesto, ese no es su hábitat. El Señor lo quiere bendecir, así que lleguemos a los pies de Cristo y digámosle: Señor, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos, Dios mío. Todos los días, Señor, clamar y decirle: ven Espíritu Divino a nuestras vidas. Gracias, mi Rey.